eh, la suspensión de vuelos con Panamá, República Dominicana y Perú, que por cierto hay que destacar que dos de estos destinos, Panamá y República Dominicana, se habían convertido además en un puente, en una alternativa para otros destinos que ya tenían más tiempo suspendidos. Un gusto conversar con usted, bienvenida a este espacio. Hola, buenas tardes. El placer es todo mío. Gracias por la invitación. A ver, estamos hablando de quizás un escenario, un panorama que nos deja muy pocas opciones a los venezolanos para poder conectar con el resto del mundo. Ni hablar si llegase a concretarse lo que en algún momento la semana pasada llegó a proponer Jorge Rodríguez, la suspensión de vuelos con España. Pero incluso manteniendo los vuelos a España son pocas las opciones para poder viajar y conectar con otros destinos. Sí, totalmente. Son 95 vuelos semanales que quedan fuera del sistema a raíz de la medida que se tomó. Y pues bueno, justamente el traslado posterior de esta cantidad de pasajeros, que son aproximadamente 15.000 semanales, al resto de las rutas que quedan habilitadas. Tenemos aproximadamente 19 ciudades con las que seguimos conectando. Pero ciertamente Panamá y República Dominicana pues servían especialmente de puente, como bien lo decías, y de posibilidad para conectar con otros destinos, y de allí justamente la dificultad de la medida. ¿Qué ha pasado con los destinos que se han convertido en una alternativa? Por ejemplo, Curazao y Colombia. Bueno, obviamente han tenido un incremento en todo lo que tiene que ver con la oferta-demanda, una dinámica del mercado que se ha modificado de manera importante, razón por la cual también podemos decir que hay un incremento de los precios justamente a raíz de esta situación. ¿Se podría también dar un aumento de las frecuencias? ¿Cuánto es la frecuencia, por ejemplo, a Curazao? A Curazao deberíamos estar hablando por lo menos de unas 5 o 6 frecuencias, probablemente 7 frecuencias semanales, eh, generalmente un vuelo por día, aun cuando quizás pudiéramos sumar un poco más, quizás no la tengo muy claro porque Ujú. existe, por ejemplo, la posibilidad de que vuele avión, vuela láser a Curazao. Son las aerolíneas que en este momento están prestando servicio. No es el caso, por ejemplo, de Colombia, donde tenemos aproximadamente unos 32 vuelos hacia diferentes ciudades de Colombia, y pues la posibilidad de llegar a diferentes ciudades del mismo país. Vicky, ¿y esto qué supone para las aerolíneas venezolanas? Porque estos eran rutas, destinos que resultaban muy provechosas para aerolíneas venezolanas, empresarios venezolanos que tenían facturación por la demanda de estos dos destinos tan importantes. Sí, no solamente el tema de la facturación propia de la operación, sino además todo lo que tiene que ver con la operación desde las diferentes ciudades donde estaban operando estas diferentes rutas. Por ejemplo, teníamos estas rutas saliendo desde ciudades como Barcelona, como Maracaibo, como Por la Mar, como Barquisimeto, de manera que entonces había una operación montada relacionada con todo lo que tiene que ver con estos vuelos, y que actualmente se tuvo que haber recogido, y pues tiene una implicación económica súper importante, por ejemplo, para Copa, empresas como Copa, que tenían una operación montada en Venezuela en diferentes ciudades, es un golpe bastante duro. Ahora, ya estamos prácticamente en los últimos días de septiembre, termina oficialmente la temporada alta. ¿Qué balance se puede hacer del sector turístico, del sector que usted representa? Estas vacaciones que comentaba antes de la pausa tenía la particularidad de que tenían atravesado un proceso de elecciones presidenciales que habitualmente en nuestro país se realiza en el mes de diciembre a final de año. ¿Afectó en algo la decisión o la planificación de vacaciones, viajes, paquetes turísticos, la elección? Sí, yo diría que con una afectación bastante importante. Vimos una movilización que se movió un poco, sobre todo hacia las últimas semanas, donde pudimos lograr ver algunas ventas un poco mayores, pero de verdad pues bastante compleja, bastante particular todo lo que tiene que ver con esta temporada y con la movilización de pasajeros para estas fechas. Yo diría que existe una particularidad. Pudimos observar movilizaciones que no tienen que ver con pernoctas, movilizaciones que tienen que Ujú. ver con fines recreativos,
pasajeros que se trasladaron quizás de Caracas a La Guaira, por ejemplo, o al estado Miranda, o probablemente al estado Falcón. Pero el tema de la pernocta, de hecho, el tema que tiene que ver con la ocupación hotelera también está bastante decaído y bastante preocupante. ¿Cuáles son los destinos que se benefician, por ejemplo, de estos planes sin pernocta? Por ejemplo, un full day. Bueno, el tema es que justamente dejan de presentarse alternativas, por ejemplo, para las agencias de viajes, probablemente también para algunos otros, como lo que es el transporte terrestre o el formal, vale la pena decir, porque ciertamente hay un incremento importantísimo en lo que tiene que ver con la informalidad cuando hablamos de este tipo de movilización. Ahora, el sector de agencias de viajes y turismo tiene años recibiendo quizás distintos golpes, entre ellos de haber superado la pandemia, que obviamente los afectó muchísimo, como al resto de los sectores, pero particularmente al de agencias de viaje y turismo. Y viene quizás tratando de levantar cabeza. ¿Hay cifras, hay datos que puedan hablar de lo que están suponiendo estos últimos meses para el sector de agencias de viaje? Mira, cifras que no son muy específicas porque realmente si tenemos una deficiencia como sector es que poco manejamos el tema de las estadísticas. Uh-huh. Por ejemplo, el caso de FENAOVE en lo que tiene que ver con la ocupación lo miden mensualmente, pero solamente entre lo que tiene que ver con sus afiliados, no van más allá. Entonces es una situación compleja que vamos midiendo quizás un poco con la percepción, un poco con la movilización, con la indagación que hagamos internamente, y por supuesto que eso es una deficiencia como sector que tenemos que manejar. ¿Y en qué han tenido que innovar como sector para tratar de resultar atractivo dadas estas condiciones que quizás obligan a la gente a prescindir de la formalidad de contratar un paquete y tratar de organizar quizás por cuenta propia o contratar por fuera? Mira, nos ha tocado innovar en cuanto a probablemente la forma como se presta el servicio. Hay muchas agencias de viajes innovando en cuanto al uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, la implementación de chatbots, la implementación de algunos mecanismos que permitan de alguna manera acelerar un poco el proceso y contribuir un poco en el proceso. Pero en Venezuela tenemos la particularidad de que frente a todas las situaciones que se nos van presentando, pues ciertamente la mano de obra humana es absolutamente necesaria, por lo menos en un momento como este. Claro, y además compensa y hace la diferencia para tratar de salvar o superar esos obstáculos, ¿no? Hay mucha resiliencia en el sector. Totalmente, un sector que no descansa, que no desmaya, que continúa, que sigue de pie y que bueno, que frente a toda adversidad simplemente pues busca la manera de conseguir las alternativas, la forma de seguir de pie y lo logra, siempre lo logra. Ahora, te preguntaba hace unos minuticos los destinos que se beneficiaban de estos paquetes, pero hablemos de esos otros destinos que quizás empiezan a posicionarse y no son los destinos típicos y obliga quizás a la gente a voltear la mirada a lo que tenemos aquí, que nos queda cerca, que quizás está al alcance de las familias venezolanas. Mira, este año nos ha tocado voltear mucho la mirada hacia lo que es el estado Táchira, un estado que está cumpliendo, está haciendo una cantidad de actividades y que está teniendo unos lugares increíbles que de alguna manera han llamado la atención de muchos y que bueno, este año la FITBEN es en el Táchira, la Asamblea Anual de Fedecámaras es en el Táchira. Y pues el Táchira está de moda este año y con el Táchira va justamente de la mano lo que es el estado Mérida, que este año tuvo la bondad de una nevada maravillosa y que por supuesto llamó muchísimo la atención. Pero ciertamente hay gente haciendo un trabajo importante, una gente que está haciendo un trabajo novedoso, un trabajo que tiene que ver con implementación de cosas nuevas. Por ejemplo, en el Táchira te puedo contar que hay aproximadamente unos 5 o 6 glamping. Uno está mejor que el otro, o sea, de verdad increíble, experiencias de agroturismo que son pero absoluta y verdaderamente experiencias. Pero hay que contarle a nuestra audiencia en qué consiste el glamping y el agroturismo. Fíjate, el glamping son hospedajes donde se acampa con glamour, donde se acampa con comodidad. Entonces, con baños. Totalmente, no solo con baños, tienes que ver, por ejemplo, lo que está haciendo la gente del Club de Montaña Guamiel.
una actividad espectacular, un sitio precioso y un sitio que además está implementando el uso de la inteligencia artificial para los huéspedes dentro de lo que es el glamping. O sea, tú te acuestas en una cama donde puedes ver tienes una vista espectacular y tienes una comodidad increíble. Lo mismo pasa con la gente de Ventisquero, que está muy cerca, la gente de Glamping 360, la gente de pues todas las innovaciones que hay por allí. Y con el tema del agroturismo, pues la experiencia tiene que ver con la incorporación del turismo, el agro, y también lo que tiene que ver pues con todas estas ramas. Puedes desde cabalgar hasta observar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la faena llanera. Incluso desde el punto de vista genético, desde el punto de vista científico, o sea, todo eso explicado y vivido en la experiencia que te puede permitir, por ejemplo, la gente de los almendros. Vicky, conversamos con Vicky Herrera de Díaz, ella es presidenta de ABAVIT, la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo, que además hay que decir que esto es algo que en otros países han podido identificar nichos y no hay que mirar demasiado lejos. En Colombia, el eje cafetero se ha convertido en un destino turístico predilecto. Totalmente, y nosotros tenemos tierras totalmente fértiles que no tienen nada que envidiar en la posibilidad de desarrollar todas estas experiencias cafeteras, y tenemos gente haciendo este trabajo. Hay diferentes destinos que Venezuela es un país multidestino, pero con todas las letras, o sea, tiene muchísimo para ofrecer, tiene muchísimo para mostrar. Solo basta con saber cuál es el interés del turista, cuál es el interés del pasajero, para que podamos conseguir realmente algo que pueda cubrir todas sus expectativas y pueda lograr pues tener ese viaje de ensueño. Bueno, además hay un sector que vive innovando y explorando distintas alternativas y opciones para ofrecer. Es así, y un sector que además pues frente a cualquier adversidad, no hay luz, pues ponemos plantas eléctricas, no hay agua, pues ponemos tanques, pues no hay gasolina, buscamos la forma de que el pasajero tenga gasolina, pero siempre el sector turismo resuelve, el sector turismo ofrece las alternativas, ofrece las opciones, y seguimos de pie, como te comentaba. Bueno, Vicky, ha sido un gusto conversar contigo. Vicky Herrera, la presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo, haciendo un balance no solo de la conectividad aérea internacional, luego de que se suspendieran destinos importantísimos en nuestro país como Panamá, República Dominicana, que servían de puente para otros destinos muy solicitados por los venezolanos, sino también hablando de esta temporada vacacional un poco atípica, pero que da cuenta de cómo está el país, el sector y las opciones que se presentan en estas circunstancias. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotras estos minutos. Totalmente agradecida yo por el espacio y por la oportunidad de poder conversar en tan bonito espacio. De verdad que gracias. A ti. 5:57 minutos de la tarde, y antes de irnos a la pausa escuchamos a Manic Monday con Bangles.